Ella es Rosa, la nueva cuentacuentos del grupo. ¿Cómo le habrá ido en su jardín de niños? Ellas son Michelle y Lucero. Michelle tuvo el reto de enfrentarse con unos niños que son adictos al internet y Lucero aprendió a convivir con un equipo muy grande. Yo soy Jocelyn y les hablaré de cómo elegí las actividades para mi grupo. Te preguntarás, ¿qué tenemos en común? Ah, cierto, casi lo olvido. ¿Cómo no presentar a nuestro camarógrafo? Él es José María y en este proceso aprendió a superar la planeación. Te preguntarás, ¿qué tenemos en común y por qué estamos grabando este video? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Aparte de ser estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo del sexto semestre Grupo A, todos atravesamos por un momento de planeación y prácticas en el que tuvimos que elegir estrategias y actividades para implementar con nuestro grupo. Además, creemos que es importante dar a conocer nuestros aprendizajes, desafíos y recomendaciones que tuvimos con base a nuestra experiencia. ¿Quieres saber cuáles fueron? Sigue viendo el video. Para conocer nuestros aprendizajes, realizamos un proceso de sistematización basado en la teoría de Oscar Jara Holiday. Esto consistió en que primero realizamos unos escritos para analizar la experiencia vivida, para reconstruirla. Después de leer los escritos, de analizarlo, realizamos un cuadro en donde nosotros añadimos nuestras categorías para verificar la información y ver en qué coincidíamos en cada una de estas. Después reconstruimos el escrito para llegar a las conclusiones y por último llegar a la parte de este video. ¿Quieres conocer cuáles fueron estos aprendizajes de nuestro proceso de prácticas y más que nada el proceso de planeación didáctica? Vamos a conocerlos con las experiencias de todas mis compañeras. En base a mi experiencia durante la jornada de práctica, yo opté por implementar un cuento. Este cuento fue un cuento pictográfico desarrollado a través de muchas imágenes y muy poco texto. Al momento de el cuento tenía por nombre Creemos nuestro cuento. Al momento de implementar este cuento, que constaba de animales y que los niños les permitieran dar un final diferente. Al momento de contarlo, los niños de una u otra manera pues les llamó mucho la atención debido a que era un cuento muy grande, un cuento muy creativo, con muchos dibujos. Ellos al instante prestaron la atención. Esto sucedió debido a que la historia les llamó mucho la atención. Asimismo, yo opté por permitir que los niños participaran. Después de que yo conté el cuento, permití la participación de los niños y en que ellos les dieran una historia diferente. Y esto de una u otra manera pues les permite desarrollar su imaginación y su creatividad al momento de narrar o de acercarse un poco más al cuento. También dentro de mis aprendizajes, pues aquí aprendí de que contar un cuento no es nada fácil, pues consta de que nosotros desarrollemos una voz, adecuar nuestra voz, desarrollar nuestra interpretación, asimismo hacer uso de nuestras emociones, nuestros gestos y de una u otra manera llamar más la atención de los niños. También otros de los aprendizajes que obtuve es que permitir que los niños participen. Esto de una u otra manera permite que ellos se acerquen más a la lectura. También otra de mis aprendizajes sería que optar un cuento de acuerdo a la edad de los niños. Y dentro de las recomendaciones que yo les daría a todos ustedes que me están viendo es que primero que nada tener un espacio fijo, un espacio creativo, de preferencia dentro del salón de clases sería como un rincón de lecturas en donde fomente un aprendizaje de lectura y permita que de una manera pues que los niños se concentren y pongan atención al cuento que nosotros les estamos desarrollando. Otro de
las recomendaciones sería que nosotros pues narremos el cuento de una forma creativa, así como anteriormente les mencioné, con la voz alta, interpretación, mostrar nuestras emociones, para que los niños les llame más la atención. También otras de las recomendaciones que les daría, que es muy importante y que yo tomaría mucho en cuenta para las próximas prácticas, sería que hacer una revisión constante del cuento que les vas a contar a los niños, porque esto de una manera te acercas y ya sabes de lo que va a tratar el cuento para que no tengas complicación alguna al momento de narrárselo a los niños. Y pues en conclusión sería que el desarrollar un cuento en los niños a una temprana edad les permite desarrollar su imaginación, de expresarse, tener creatividad al imaginarse de qué es lo que está tratando el cuento. Asimismo, pues les permite acercarse más a la lectura a su temprana edad. Durante el proceso de planeación y práctica docente, elegí estrategias y actividades que consideré que serían funcionales en mi grupo. De igual manera, escogí actividades lúdicas que me permitieron desarrollar el tema que quería trabajar con ellos y el tema principal del proyecto. Hubo ocasiones en las que no llevé recursos ni materiales didácticos, pues yo consideraba que los niños podían hacerlo debido a sus capacidades y habilidades con las que contaban en dicho momento. Como aprendizaje me llevo que no siempre debo de implementar una actividad que a mí me parezca bien, sino que debo considerar cuáles son las características, necesidades e intereses de los niños, para de esta manera generar una pedagogía centrada en ellos y no globalizarlo o no encerrarlos en lo que yo considero que pueden hacer y lo que yo quiero que hagan, sino considerar sus capacidades y habilidades para poder desarrollarlas y potenciarlas más por medio de estas estrategias. De igual manera, hay que preguntarse cuándo es necesario llevar los recursos y cuándo no, porque conociendo las características de nuestros niños, sabremos de los que son capaces de hacer y de lo que no, para así de esta manera saber en qué momento es el adecuado de llevar solamente la base del recurso o que ellos lo hagan de una manera general, pues si ellos lo hacen desde cero, permite que ellos tengan un aprendizaje más significativo y lo interioricen de mejor manera. Y como recomendación, yo diría que cuando vayamos a pasar por el proceso de planeación, siempre nos preguntemos qué es lo que ya saben nuestros niños y qué es lo que queremos generar con nuestros materiales y recursos. ¿Qué aprendizaje queremos que ellos se lleven en su casa? ¿Qué aprendizaje queremos que ellos se lleven en la mente? Y que sobre todo este aprendizaje les pueda servir a futuro. De igual manera debemos preguntarnos cuáles son sus características, cuáles son sus carencias y cuáles son sus intereses, para que de esta manera hagamos la correcta selección de estrategias y actividades. Pues no es lo mismo que yo escoja una estrategia que a mí me gusta mucho, pero que para los niños no les sirve ni les beneficia de nada. De igual manera debemos considerar siempre el contexto del niño, pues no les voy a venir a hablar de algo que ellos no conocen para nada y les va a resultar más difícil comprender de lo que yo les quiero decir. Siempre hay que tener en consideración sus capacidades, habilidades, el contexto donde se están desarrollando y sus emociones o sentimientos, pues de igual manera estos influyen dentro de su proceso de aprendizaje. Es muy importante conocer a nuestro grupo y conocer a nuestros niños al momento de elegir las actividades, estrategias y recursos a implementar, pues como ya lo dije anteriormente, esta va a ser el punto clave que nos permitirá desarrollar un proceso de adquisición de conocimientos ameno y agradable y significativo para los niños. Durante el proceso de planeaciones didácticas, para mí fue muy enriquecedor esta oportunidad que tuvimos en Brigada, porque me pude dar cuenta de descubrir la manera para poder llevar este proceso más ameno y que verdaderamente sea fructífero para todos. Me queda como aprendizaje que al momento de elegir las planeaciones
nos especifiquemos directamente en descubrir, conocer e identificar cuáles son los contenidos y hacernos preguntas como ¿qué queremos que los niños aprendan? ¿Qué queremos trabajar con los niños? ¿Y a dónde queremos llegar con ellos? ¿O cómo lo queremos hacer? Estas preguntas son claves o las que yo recomendaría antes de realizar el proceso en brigada o en colectivo de cada planeación, puesto que si nosotros no tenemos una mirada hacia dónde queremos llegar, vamos a tener una vista nublada para este camino que queremos recorrer. Igual, traten como brigada de tomar en consideración siempre las participaciones de cada uno de los integrantes, puesto que la opinión que yo tengo no es la misma que tiene mi compañera, la que tiene mi otra compañera, mi otro compañero, siempre va a variar y hay que aprender a escuchar para que nosotros así podamos seleccionar el contenido ideal y la manera de adaptarlo, puesto que hablando de adaptación es otra estrategia que tenemos que tomar en cuenta muy a menudo para poder seleccionar las actividades correctamente. Esto los menciono porque si planeamos en colectivo y nos centramos simplemente en elegir las actividades, no podemos estar tan seguros de que las actividades o el llevar al proceso en práctica más que nada esas planeaciones vayan a ser garantizados. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta, siempre tener en cuenta las necesidades y los intereses de los niños. La recomendación que yo diría sería esto: como colectivo, piensen primero qué quieren trabajar, cómo lo van a trabajar y a dónde quieren llegar, para que después en colectivo simplemente se encarguen de seleccionar el contenido que van a trabajar con sus niños, para que digamos ya tengan, primera semana vamos a trabajar X cosa, segunda semana vamos a trabajar con Y cosa. De esta manera cada quien tiene una lista, un tipo cronograma de lo que van a trabajar en la semana. Y así yo, José María, tome en cuenta que a la hora de planear mis actividades, las voy a hacer totalmente pensado a las necesidades e intereses de mis niños. Porque en mi salón tal vez voy a trabajar con los colores, pero a mis niños les encanta pintar. Y yo hago mis planeaciones en base a trabajos con técnicas de pintura. Pero ¿qué tal en el grupo de mi compañera Rosita? A sus niños les encanta jugar con pelotas. Pues entonces ella va a buscar una dinámica que tenga que incluir el uso de estas herramientas, de este recurso que tenga que ver con pelotas. Tomamos la idea, si le agarramos el rollo, por decirlo así, como dijera la chaviza, tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo esto, las características, necesidades e intereses de cada grupo. Y nosotros como docentes, las características, necesidades e intereses de cada uno de nuestros niños. Esta es la recomendación y lo que he aprendido en este proceso de prácticas. Durante mis prácticas pude observar que los niños utilizan el internet de una manera muy negativa. Esto debido a los videos o actividades que ellos realizan en las diferentes plataformas. Entonces, a partir de ello, idealicé actividades en donde los niños pudieran utilizar más su sistema cognitivo, en donde los niños pudieran ser más pensantes y más autónomos. De esta manera ellos desglosaron más su creatividad. Y pues alguna recomendación que yo pudiera dar es que hoy en día existen aparatos tecnológicos dentro de los jardines, dentro de las aulas, y los niños lo pudieran utilizar de una manera positiva. ¿Debido a qué? Debido a que la maestra o la educadora pueda hacer de ello una gran función, mostrando así distintas actividades como videos en donde los niños puedan aprender, puedan desglosar más su aprendizaje y tener un conocimiento muy bueno, muy abundante, y que refleje su capacidad de ellos como niños. Y de esta misma manera pueden enseñarle videos en donde venga algo creativo, donde los niños puedan desglosar también su creatividad y la forma de pensamientos que ellos tienen. Enseñarles que en el internet no solamente se encuentran cosas negativas, sino también algo positivo que puede ayudar
en su conocimiento y en su crecimiento como personas. Debido a que hoy en día el mal uso de la tecnología ha ocasionado diversas dificultades en nuestro territorio. Y eso hace que los niños vayan concientizando y pensando que las cosas negativas que pasan hoy en día son algo bueno. Ellos lo reflejan en actitudes que ven hacia esos videos negativos. Entonces, un consejo que yo podría dar es que las maestras o las educadoras pongan en práctica actividades lúdicas en donde puedan utilizar el internet, pero de una forma muy positiva. Ahora les contaré un poco acerca de lo que fue mi experiencia en la brigada Juana C. Romero. Mi experiencia fue con 12 compañeras y compañeros míos. Bueno, en esta brigada, al ser un poco extensa, se tenían sus desventajas tanto como sus ventajas. Una de las ventajas era que al existir diversas ideas, cada vez que nos reuníamos podíamos implementarlas, comunicarlas. Pero también la desventaja era que no todos lográbamos entender lo que tal vez uno decía. Sin embargo, la comunicación fue un elemento fundamental durante todo este tiempo de planificación y práctica. ¿Por qué es bueno trabajar en equipo? Bueno, la colaboración nos brinda muchas experiencias nuevas, nuevos aprendizajes, nuevas ideas. Es por esto que es muy importante el respetar las ideas del otro, el saber escuchar y el darnos la oportunidad de comunicarnos, de escuchar. Y es por esto que uno de los aprendizajes que yo me llevo es que el trabajar con muchos compañeros es muy bueno, ya que nosotros podemos aprender de ellos, así como ellos de nosotros. Una recomendación que yo les daría es que aprendieran, en primera, a escuchar, en segunda, a respetar los comentarios de los demás, y en tercera, a siempre mantener la paciencia con los demás, ya que al ser un grupo muy grande pudieran llegar a existir conflictos. Sin embargo, es algo que en la docencia siempre permanecerá. Como resultado, tendremos un buen trabajo de comunicación y para esto un buen trabajo de ejecución. Para finalizar con este video, consideramos que cada uno de nuestros aprendizajes, cada una de nuestras vivencias y cada una de nuestras recomendaciones que hacemos en este video son muy importantes y fundamentales para poder innovar nuestra práctica docente, desde el correcto uso del internet para los niños hasta la correcta selección de estrategias y actividades durante el proceso de planeación. Cada uno de estos aprendizajes nos permite seguir creciendo en este trayecto de docentes y seguir innovando nuestra práctica día a día, recordando que la innovación no solamente es implementar cosas nuevas o el uso de la tecnología durante la jornada didáctica, sino que es ir mejorando constantemente nuestra práctica, constantemente nuestros recursos, para que el proceso de adquisición de conocimiento sea un proceso ameno en el que los niños puedan interiorizar lo que están viendo en clase y puedan tener un proceso significativo y activo. Gracias por vernos y suscríbanse para más videos.